Igual que ha sido mejor. Gusto saludarles. Igualmente, gracias. Pues todo bien, ahí vamos mejorando. Y sobre eso les iba a decir que poco a poco vamos a ir tomando esto, no a la perfección que digamos, pero vamos a ir retomándolo poco a poco. Así que mil disculpas siempre. Entonces retomamos ya lo que nos corresponde, empezar a decir qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Cómo hacemos valer estos derechos humanos? Lo bueno de todo esto es que nuestra educación, nuestra formación, de una u otra manera, ya tiene esa conceptualización de que son derechos humanos para todos nosotros. Es hacer valer cualquier derecho humano que se fundamente a partir de la propia dignidad, porque la dignidad es la fuente de todos los demás derechos, con la posibilidad de que el ser humano pueda desarrollarse libremente en la sociedad, y es el que fija límite a cualquier actividad propia del Estado. Entonces, nosotros sabemos que tenemos derechos los fundamentando de estos valores principales, que es la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la justicia, partiendo que la vida es ex sine qua non de todos los demás derechos, porque sin vida no podemos hacer valer los demás derechos, pero conocemos nuestros derechos. Y aquí es muy importante algo, y esta enseñanza del derecho humano. Los derechos humanos en sí es conocer los derechos humanos, porque conocemos los básicos, conocemos los muy generales, pero quizás a algunos otros no los conocemos, y ahí lo importante es la educación, la formación para todos nosotros y para la sociedad, porque la sociedad entre mejor informada está, pues hace valer esos derechos. El problema es cuando la población no está bien informada, entonces no hace valer derechos. Tenemos que entender que los derechos humanos alargan beneficios para todos. La idea es que yo haga valer mis derechos respetando el derecho de los demás, porque es muy importante tener claro que nosotros tenemos derechos inherentes por el simplemente hecho de ser un ser humano, y tenemos la libertad de ejercerlos, pero tenemos un límite, y eso es lo que tenemos que entender. El límite es cuando empezamos a afectar el derecho de otro. Ese es el límite de nuestros derechos, cuando empezamos a afectar el derecho humano de otro. Por ejemplo, a un vecino que a usted no le gusta la música, le fascina la música, claro que la escuche, es libre de escuchar cualquier música. El problema es cuando le pone mucho volumen y ya afecta al derecho humano de la intimidad del vecino. Es que ese es el problema, y muchos de nosotros miramos que los vecinos ahí molestan, pero no sabemos cómo actuar. ¿Qué derecho se nos está violentando? Y sobre eso hay una sentencia muy interesante que la vamos a ver en su momento, sobre el derecho a la intimidad, una sentencia emitida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Francia. Y efectivamente Francia le violentó el derecho humano a una persona que reclamó que le están violando su derecho a la intimidad, porque los vecinos efectivamente hacían mucho ruido con la radio. Entonces, imagínense cosas tan simples, pero que sí afecta su tranquilidad. Y si le afecta su tranquilidad, le afecta la paz. Puede ser una paz que afecte dentro de su hogar y se puede trasladar a ese recinto comunitario. Por cosas que uno no entiende, por qué tenemos que afectar el derecho a la intimidad del vecino. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Seguramente que ustedes tampoco no comprenden cómo es que alguien le enciende mucho volumen a su radio. ¿Por qué? ¿Cuál es el afán? Yo no comprendo, pero ellos sí comprenden, en que a él le gusta esa música y quiere que todos los vecinos la escuchen. ¿No será eso falta de educación? Falta de educación.
Y por eso es importante derechos humanos, educarnos porque así respetamos los derechos de los demás. Y si respetamos los derechos de los demás, prácticamente también vamos a respetar nuestros derechos, porque si respetamos los derechos de los demás van a respetar también nuestros derechos. Eso es lo que uno espera. Pero ¿por qué tiene cosas tan sencillas pero tangibles? Aquí no le hablar yo aparte del derecho a la vida, que también lo vamos a hablar, pero este tema de la intimidad se ve mucho. Pero ¿quiénes realmente están para defender ese derecho a la intimidad? ¿Cómo hacemos para defender ese derecho a la intimidad? ¿O creemos que este señor vecino tiene derecho a invadir nuestro derecho a la intimidad? ¿Tiene derecho a afectar su derecho a la intimidad? ¿Tendrá derecho? Sabemos que no. Si usted está en su hogar, ¿qué quiere? Encender su televisión, ver su tele en familia. Pero ahí está la bulla, boom, 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 boom. Perdóneme. Entonces uno dice, ¿será que esta gente es consciente de lo que está haciendo? ¿Será que esta gente sabe lo que está haciendo? ¿Será que esta gente conoce que está afectando un derecho humano? ¿Será que lo conoce? ¿O qué pasa? ¿Será educación? ¿Será formación? Porque eso puede encadenar un conflicto y después peores cosas. En esto se me viene en la mente, por ejemplo, se han dado casos de los famosos parqueos. Cuando alguien se va a parquear, va a salir un vehículo, entonces alguien hace su tiempo para que salga este vehículo, y sale este vehículo y viene uno nuevo, ¡boom!, y se mete. Han habido muertos. Yo he contado, creo que unos tres ocasiones han fallecido personas por esa discusión. Pero imagínense cómo empezó todo. Uno está esperando detenidamente que el otro salga. Tiene hasta sus pidevías. No, viene otro y más. Está aquí la palabra más fea, es muy listo. Viene y se mete el lápiz, a sabiendas que el otro está esperando. Y de ahí vienen los conflictos y han habido fallecidos. ¿Todo por qué? Por no ser respetuoso del derecho humano. Él vino primero y le corresponde entrar de primero. Así de simple. Imagínense si todos tuviéramos clara la conceptualización de que el derecho humano trae consigo la paz. Hacer lo correcto, nada más. Hacer lo humanamente correcto. Ahorita se me vienen en la cabeza aquellos famosos sujetos que llegan tarde pero quieren salir de primero. ¿Acaso no cae mal? ¿Acaso no afecta ahí el derecho humano del otro en la igualdad? Porque no es igual, no es justo que el que llegó tarde salga primero. Es que no es justo. O cuántos de aquí no hemos visto cuando aquel sujeto hay que hacer cola por un accidente o algún problema en la carretera. Usted va con su cola como vino. No, hay listillos que se quieren pasar siempre. ¿Por qué no le hacemos entender a esta gente que mire, por favor, si usted vino de último, ¿cuál es la lógica? Pues pase de último. Eso es, pero hay una inmadurez, o hay un desconocimiento, o es creerse muy listo, y va con su familia, hasta se ríe. Miren esos brutos se quedan porque yo voy a pasar adelante. ¿Qué nos pasa? Si no vamos a cambiar esto, de veras la sociedad va a ser más convulsa. Y empieza de los derechos humanos. Respetar los derechos humanos, nada más. Tenemos un límite cuando empezamos a afectar el derecho a los demás. Cuando usted llegó de último en la cola y quiere forzosamente meterse de primero, ¿acaso no está afectando los derechos de los demás? Claro que los está afectando. Eso es injusticia, eso es un trato desigual porque el que llegó de último tiene que pasar de último, y el que llegó antes
La lógica simple, ¿qué debe de pasar antes? Eso es lógico. ¿Cuál es lo ilógico? Lo ilógico es aquello que se cree listo y afecta grandemente. El mismo caso de ustedes, amigos, compañeros, de alguien que anda bien necesitado porque necesita operar a su niña y le va a rogar a usted y le va a rogar que le preste tal dinerito porque es que sí, pero está seguro que le va a pagar. Y usted pues, bueno, pues de buena fe, de buen corazón, lo presta. Pasan los meses, hasta los años, no le vuelve su dinerito. Se vuelven enemigos, fuertemente enemigos. Entonces diciendo, ¿qué pasa acá? No es lo lógico y lo justo si le prestó cuando estaba bien necesitado, ahora no. No se lo devuelve. Por los famosos fiadores. Por eso nadie quiere ser fiador. Porque es fiador. Y después a usted le preguntan cobrando. ¿Por qué? Porque su amigo, el que le fue a rogar y suplicar y casi a llorar con mucho sentimiento que no se preocupe, que solo es un requisito, pues ni lo voltea a ver. Y ahí vienen los problemas. Dice uno, pero ¿por qué se crean esos problemas? ¿Será que es falta de madurez? ¿O será que es simplemente desconocimiento del derecho humano? El derecho humano lo que nos tiene que hacer es más nobles, más humanos. Eso es lo que tenemos que lograr, porque la idea es respetar el derecho a los demás. Nada más eso. Usted tiene libertad de derechos, pero tiene su límite cuando empieza a afectar el derecho a los demás. Con esto que nos queremos, ahí vamos a establecer qué son los derechos humanos, para qué sirven los derechos humanos, cómo hacemos valer los derechos humanos. Esto es lo que tenemos que lograr el día de hoy. Es lo mismo cuando recuerdo yo, no sé, ustedes se recordarán, o estaba muy jovencito, no sé, o tal vez ni se recuerdan, pero hace tal vez unos 20 años, cuando empezó el famoso Transmetro. Entonces educación, no estábamos educados, porque nosotros queríamos que los autobuses pararan en donde uno le hiciera la parada. Es una cosa increíble, pero era cierto. Yo sé que para algunos esto no es absurdo, pero así era, y era nuestra cultura. En una cuadra, 100 metros, había una persona esperando el mismo bus, la otra en medio de la cuadra y la otra al final de la cuadra. Y los tres esperaban en el mismo bus y el bus paraba en cada uno de esos tres lugares. Porque si no la gente hasta maltrataba al piloto, porque ella lo tuvo aquí y aquí tiene que parar. Si el bus pasaba 5 metros, era insultado. Esa era nuestra cultura. Vino el Transmetro, y el Transmetro obligó a caminar a la gente, obligó de 300 metros, 500 metros para la parada, porque antes no existía esto, antes la parada la hacía la gente. Después el tumulto de gente para entrar al autobús. Ahora no, ahora veo que todos hacen su respectiva cola, y eso es automático. Yo estoy viendo en las paradas y ya está la gente haciendo su cola, respetando su fila. Qué bonito, qué interesante, pero tuvo que pasar muchos años de aprendizaje, alguna cuestión lógica. Si usted vino de último, bueno, lógico, pues pase de último, así no afecta los derechos de los demás, nada más eso. No estamos pidiendo más. Ahora, si tiene una emergencia, pues hable con los de la fila, mire, perdóneme, fíjese que tengo un problema, entonces la misma gente, sí, pase, yo le doy mi sitio. No, pero van enojados todavía y con prepotencia se meten. Eso afecta al ser humano, afecta a los derechos. Entonces, en conclusión, esos derechos humanos efectivamente son para todos nosotros, pero con límite, cuando ya empezamos a afectar el derecho a los demás. Y de ahí entramos a la definición de los derechos humanos. Puede ser una forma muy tautológico, que los derechos humanos pues son los derechos de las personas, o el derecho es el que protege los derechos fundamentales,
Esto es muy tautológico como muy formal. El formal, pues todos sabemos, una definición de derecho en general, siempre anteponemos un conjunto de principios y normas jurídicas, esos son los derechos humanos, que desarrollan los derechos humanos de las personas. Pero también teleológicamente los derechos humanos tienden en esencial proteger la libertad y dignidad de las personas, que esta es la clave. Proteger la libertad y dignidad de las personas. La libertad, entendémosla, o hay que entenderla como la facultad que tienen las personas de movilizarse y actuar con total libertad, respetando las leyes y respetando las demás personas. Tienen libertad de pensamiento, libertad de locomoción, libertad de culto, libertad de expresión. Tenemos libertad hasta cuando empezamos a afectar el derecho de los demás. Usted tiene libertad de expresión, expresen lo que quiera, pero si ya empieza a calumniar es otra cosa. Ahí hay un límite a esa libertad de expresión. La dignidad pues es la fuente de todos los demás derechos del ser humano y a la larga es el límite de cualquier actividad del Estado. Cualquier actividad del Estado tiene límite. El límite es respetar la dignidad de las personas. El límite que tiene el Estado. El Estado puede, por eso hay un tema importante para el particular. El particular tiene derecho a hacer todo lo que la ley no le prohíba. Todo. En cambio, el Estado, los funcionarios o los empleados, solo tienen derecho a ejercer lo que la ley les permite hacer. Si no, hay un abuso de autoridad. Esto es muy importante, muy importante. Mire la diferencia del ciudadano y el poder político. Nosotros, ciudadanos comunes, tenemos derecho de hacer todo lo que la ley no prohíbe. Todo. El funcionario no. Solo lo que la ley le permite. Y de ahí se desmembran los abusos de autoridad, que lamentablemente es poco la persecución que hay. Porque tenemos que entender que el derecho humano, también del ciudadano, tiene que hacerlo valer. De una manera descriptiva, los derechos humanos se fundamentan en esos valores de la libertad, igualdad, seguridad y justicia, valores supremos del ser humano. La libertad, pues como ya lo manifesté, pues es la libertad que usted tiene de ejercer cualquier actividad, cualquier movimiento, con el límite esencial de no afectar el derecho a los demás. La igualdad hay que partirla de que hay que tratar en forma igual a los que son iguales y tratar en forma desigual a los que realmente son desiguales. Aquí no es que todos seamos idénticamente iguales, eso no. Hay desigualdades y hay que tratar en forma desigual a los que son desiguales. Yo el ejemplo que siempre pongo en este tema, y lo vamos a ver más profundamente, es el de las personas con discapacidad. Miremos, ¿acaso el gobierno, acaso las municipalidades o la mayoría de municipalidades piensan en los discapacitados? No. Miremos aquí en la capital, las pasarelas, todos son con gradas. Han pensado en la silla de ruedas, han pensado en la gente que anda con muletas, han pensado en la mujer, en la madre que tiene que cargar un carruaje con su bebecito. Han pensado en estos, pero ni en la facultad, nos damos cuenta en la facultad. Bueno, yo sé que ustedes no han ido mucho a la facultad, por la facultad no hay rampas. Elevadores, ni digamos, pero rampas. Hay cuánta gente que tiene que caminar con muletas, tiene que caminar en carruaje, o cargar sus niñitos en carruaje. Costará tanto en lugar de gradas poner rampas.
Podemos tener ideas de que los derechos humanos son para todos, que cruzar la calle es para todos. Y no hay que descubrir el agua azucarada. Si miren, vámonos a México, vámonos a Salvador. Usted va, cruza la frontera de Salvador y ahí es otro país, obviamente otro país y otra forma de ver el mundo. Todas las pasarelas son sin gradas. Vaya hacia México, va a Tapachula y ahí mira todas las pasarelas sin gradas, todas son con rampas. ¿Pensando en quién? Para todos. Pensando en la persona que puede caminar libremente, como pensando en aquella persona que no lo puede hacer. Costará mucho hacer esto, de veras. Sí, yo creo que sale más caro poner gradas que poner rampas. Yo aquí en la capital he visto unas pasarelas lindas, pero solo para los que caminan bien, y el resto. ¿O será que tienen que los funcionarios sufrir un día de andar accidentado para darse cuenta que eso es importante? Doña Blanca, cuéntenos. Buenas noches, licenciado, con una consulta. Sí. Cuando usted dice tratar de forma desigual a los que son desiguales, ¿me puede ampliar eso, por favor? Yo se lo voy a ampliar cuando miramos el principio de igualdad, pero se lo voy a leer ahorita. Lo que pasa es que filosóficamente el principio de igualdad tenemos que partir que no todos somos iguales. Usted no es igual que un empresario que gana 130 millones anuales. No es igual. ¿O es igual? No es igual. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tratarla en forma desigual a ellos. ¿En qué sentido desigual? En que usted no va a pagar los 10 millones de impuestos al año. Usted es como nosotros. Usted y yo somos desiguales ante ellos. Nosotros no somos iguales ante ellos. Otra cosa, en el ámbito de desigualdad hay que ubicarnos realmente que no todos somos iguales. Somos iguales en derechos, sí, pero no todos tenemos las mismas condiciones. Entonces hay que tratar en forma desigual a los que realmente somos desiguales. Nosotros podemos ser desiguales frente yo siempre he puesto el ejemplo del estudiante que de una u otra manera hoy se lesionó el brazo derecho, por ejemplo, y solo puede hacer su examen con el brazo izquierdo, en el cual él no tiene la habilidad. Le tengo que dar la misma cantidad de minutos que al resto. No, ahí los tengo que tratar en forma desigual. A él lo tengo que tratar en forma desigual porque no es igual que el resto. Ese es el principio de igualdad. Gracias, licenciado. Doña Mayra. Sí, retomando un poquito el ejemplo que usted decía de un empresario de entre 30 millones al año y que no pagamos, o sea, definitivamente no estamos en una igualdad económica ni tributaria, pero al final del día usted y yo pagamos más impuestos que ellos, porque ellos saben muy bien cómo evadir todas esas situaciones. Entonces, ahí como que se da, como que vuelta un poquito el tema en desigualdad. Mire, todo eso es relativo. Esa gente no paga impuestos. Mire, pues, hablando de eso, no crea que también nosotros de nuestro nivel, no crea que todos pagan sus impuestos. Eso, mire, aquí hay de todo. Yo también he visto gente... Si hablamos global, o sea, el tema tributario es bien complejo, pero en general el tema entre alguien que gana 130 millones y usted y yo que hacemos la lucha día a día, le puedo garantizar que usted y yo pagamos más impuestos que ellos, porque ellos sí saben cómo evadir de diferentes maneras, fundaciones y un montón de situaciones que... Sí, no, pero eso ya estaríamos hablando de corrupción, estaríamos hablando ya de temas que tenemos que meter o deberíamos de meter el derecho tributario, la justicia, correspondía a la evasión fiscal, y eso están las herramientas. Pero hablando en términos generales, a eso se refiere.
porque si estamos hablando ya de corrupción, ya olvídese, pero el tema de la corrupción, créame que no solo los empresarios, no, aquí hay un tema de todos. Yo me doy cuenta, yo fui viajé en camioneta. Permítame, Angie. Viajé en camioneta y le puedo decir que a ustedes, pero les pasará. Usted pagaba su pasaje, no sé, en ese tiempo podía valer 2 quetzales el pasaje, o 1.50, y le decía al ayudante uno, te voy a dar tus 50 más tardecito. De todo hay, ¿verdad? De todo hay. O sea, no podemos decir es que solo los políticos o los empresarios son corruptos. Aquí entra una cultura muy fea, pero yo no me voy a detener a esto. A veces desde la casa, pues con los vueltos del pan o la tortilla. Empecemos por ahí. O sea, todo es, por eso veo, todo es muy complejo, ¿verdad? Al final de sí. Pero yo creo que el tema en sí de la igualdad es esa. Tratar en forma desigual a los que somos desiguales y tratar igual a los que realmente son iguales. Doña Angie, perdone. Yo solo quería decir que aquí en realidad estamos como que aprendiendo lo que el sistema debería ser, o sea, el deber ser. Sin embargo, conocemos bien de que la realidad es otra. Solo eso quería decir, y gracias. Ok, no, está bien, doña Angie, y la idea, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Es lograr alcanzar ese deber ser, pero empezamos con nosotros mismos, de saber nuestros derechos y tratar de establecer y tener mayor claridad que nuestros derechos terminan cuando empezamos a lesionar los demás derechos. Yo les puse un ejemplo tan sencillo que es tangible y se da en muchos lugares, el tema del volumen de la radio, por ejemplo, que estoy seguro que muchos de ustedes lo miran y dicen, esta gente cae mal, pero hasta ahí. No sabemos a dónde acudir, no sabemos qué hacer, vamos a un funcionario y también desconoce la función, porque conocemos los derechos humanos, los más generales, la vida, la libertad, igualdad. Si a alguien lo detienen en un hogar, ahí sí dicen, eso me está afectando el derecho a libertad, o a alguien lo despidieron de su trabajo injustamente, ahí ya están violando el derecho humano a mi trabajo. Pero hay otros derechos más allá que lo miramos todos los días, pero el problema de no respetar los derechos humanos es que a la larga tienden a convertirse en un conflicto mayor. Yo he conocido de 3 casos por prensa, ojo, por prensa, y si hacen una prensa es una cosa grave, el tema de los parqueos, donde han fallecido 3 personas. ¿Por qué? Porque nos cuesta respetar el derecho de los demás. Si alguien ya está esperando ese turno, pues yo no me voy a meter abusivamente. De ahí vienen los pequeños problemas que después se hacen mayores, y es tratar de respetar el derecho de los demás. Que esto es un tema de concientización, de hacer valer que si nosotros actuamos correctamente, respetando los derechos de los demás, va a haber una mejor sociedad, va a haber paz, va a haber una mejor armonía, y para eso sirven los derechos humanos, para la paz y la armonía, respetando los derechos. Pero nos cuesta, cuesta hacer lo correcto, cuesta, y eso es lo que menos debe de costar, hacer lo correcto. El tema de la seguridad como valor de los derechos humanos también entra la seguridad alimenticia, que duele mucho en Guatemala, la seguridad personal, la seguridad jurídica. Ustedes son los próximos abogados, los próximos juristas, los próximos jueces, magistrados, que lo que tienen que hacer valer es la seguridad jurídica de un pueblo. Y también algo muy sencillo pero muy tangible también, y a veces no nos damos cuenta, y la tenemos aquí a la vuelta, es la seguridad vial. La seguridad vial es muy importante, pero es lo que menos el gobierno, miro yo, pues, que invierte. Váyanse de aquí a San Lucas y sean observadores y se van a dar cuenta qué seguridad vial tan ingrata tenemos en una autopista muy importante. Cada vuelta, ustedes vean, cada curva
está destrozado los tapachoques. ¿Qué pasa con los tapachoques? Muy importantes, salvan vidas. Y yo creo que a nosotros poco nos importa y no nos damos cuenta. En esas curvas, que viene un vehículo en curva y puede venir que venga en estado de ebriedad esta persona y pase de largo, ¿a quién le va a dar? Al otro vehículo que viene contra la vía y posiblemente mate a esas personas. ¿Todo por qué? Porque no existen los tapachoques. Y tapachoques son importantes y yo los veo, porque a mí no me va a mentir, yo soy muy frecuente en esa carretera y me doy cuenta constantemente que están rotos, están tirados, o sea, ya sirvieron alguna vez. ¿Y por qué no los arreglan? Yo les digo, miren, no inventemos el agua azucarada, vamos a Salvador. Yo tuve la suerte de hace poco ir a Salvador y me quedé impresionado. No solo las carreteras que no pasan por los pueblos, una cosa importante, porque evitan los pueblos no solo por el tráfico y la tardanza, sino por la seguridad de la población. Pensemos en la seguridad de la población, en la seguridad vial como derecho humano. Pensemos en la población, evitemos pasar por la población. Salvador, ni una carretera pasa por la población, salvo que quieran pasar, ¿no? Y ahí está, en medio de los 4 carriles, están esos tapachoques de puro cemento. Salvan vidas, porque viene un sujeto en estado de ebriedad o descontrolado en una curva, topan en esto y no transgrede al otro vehículo que viene en vía contraria. Eso es seguridad vial, es un derecho humano, y hay una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos importante contra Nicaragua sobre esos temas. Entonces, ¿por qué? Aquí nosotros tenemos que esquivar los agujeros de las carreteras, y por esquivar los agujeros de las carreteras podemos topar con otro vehículo y matar o morir. Don Andy Besa. Venga, Benedict. Ahorita que tocó el tema vial, fíjese de que hay muchas veces de que uno está esperando de que en verde el semáforo, pero uno siempre tiene que esperar ciertos segundos porque hay algunos que todavía se pasan en rojo. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a pitarle, y si uno no se apura, ya le empiezan a insultar a uno o hasta lo agreden a uno porque uno no se apura, y ese también es un derecho humano que tiene que respetar también el turno del otro o respetar la vida también del que va manejando anteriormente. Gracias. Así, mire, ese tema viene por la seguridad como derecho humano, en este caso seguridad vial. Mire que hay muchas cosas que realmente por eso no van a tomar mal, pero es donde se hace la diferencia con los países más desarrollados que nosotros, el tercermundismo. Ustedes en otros países, para tener licencia, no crea que es tan fácil, porque por lo mismo, por la seguridad de las demás personas, para sacar licencia no crea, es un martirio. Hacen unos exámenes difíciles de teoría, pero difíciles, exámenes técnicos, pero bien difíciles, y después si los aprueba, pasan un año en periodo de prueba. Les ponen una gran L en esos vehículos para que toda la población sepa que apenas lleva en ese año conduciendo. Y las licencias tienen puntos que les van reduciendo. O sea, eso es que conducir es serio. Aquí no, aquí conducir es algo fácil, un examen ahí de mentiritas, y ahí todo el mundo lo tiene que ganar y todo el mundo lo pasa y ahí va. Pero ¿dónde está la seguridad de la demás población? Por eso en otros países para sacar licencia no es fácil, muy difícil, pero es terriblemente difícil. Ahorita me viene a la cabeza alguien, un artista o no sé quién, celebró porque al fin había ganado su examen de conducir. No sé cuántos años llevaba pidiendo el examen de conducir,
y era una persona famosa. Claro, es que no es fácil. ¿Por qué? Por la seguridad de la población. Desde ahí empezamos a partir, y como bien dicen coloquialmente, las licencias vienen en cajita de cofre, y dicen por eso precisamente, porque cualquiera puede conducir, pero ¿hasta cuándo conduce bien? Sabe perfectamente el reglamento, sabe todo, porque esos son los exámenes que hacen en el extranjero, y hasta que usted lo sepa de memoria, y su licencia tiene puntos que le van quitando. O sea, es un tema bien serio, porque no es para usted. Ojo, aparte de protegerlo a usted, estamos protegiendo al resto, y por eso hacemos exigencias bien complejas. Esa es la idea, pero aquí no. Aquí se revirtió. Aquí la licencia es solo para que la policía no te moleste. Eso no es así. La licencia es para conducir bien, para que no existan esas cosas que usted dice. En derecho penal se mira esto de los delitos culposos, y efectivamente eso, se pierde la confianza. Y por la pérdida de la confianza se da efectivamente el tema de los delitos culposos. No sé quién tenía ahí la palabra, perdonen. Licenciado, no llegando lejos, los motoristas, o sea, ¿cuántos motos? Yo entiendo que es un tema bien delicado, pero usted medio se mueve para el centro, le están matando el bumper a uno y todavía lo maltratan. Mire, doña Mayra Alejandra, es lo que estamos platicando. El problema aquí es que no hay seguridad vial para la población. Cualquier gente está sacando las licencias, cualquiera, y así no debe de ser. Sacar licencias es un tema bien complicado. Si ustedes pudieran vivir en otros países más desarrollados, se dan cuenta lo que realmente cuesta una licencia, lo que realmente cuesta y lo que realmente debe de costar. Aquí estamos peleando de un seguro. Imagínense, estamos peleando un seguro de las camionetas. Esto en otro país eso no puede existir. Eso es un seguro que hay que cubrir. ¿Cuántos vehículos de aquí no andan con seguro? Eso es absurdo. Todos los vehículos deben tener seguro. Es más, en los países desarrollados, para conducir un vehículo se necesita que sea probado, al máximo en los vehículos antiguos, probado. Se tienen que pasar exámenes técnicos para determinar si está apto para salir. No, aquí mira en el periférico, mira motos sin luces, carros sin luces. Esto es un desorden. Y el desorden trae problemas, trae peligros. Y el problema es que uno sabe, se me descompuso un bombillo, así anda, hombre, no hay problema. Hombre, puede haber un problema, puede hacer daño. Es concientización. Pero bueno, entonces esos son los derechos humanos, y los derechos humanos, para una definición, se puede definir como el conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el ser humano basados en la dignidad, que son indispensables para su subsistencia y desarrollo dentro de la sociedad. Esos son los derechos humanos, conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el ser humano basado en su dignidad, que son indispensables para su subsistencia y desarrollo dentro de la sociedad. Es para desarrollarnos libremente. Respetemos los derechos, así nos van a respetar también nuestros derechos. Yo sé que es una cuestión más de educación, de saber y comprender que nuestro derecho se limita o se tiene que ver limitado cuando afecta el derecho de los demás. Esto, y lo puse en la simple música para que muchos de ustedes reaccionen y se den cuenta que no es tan así de qué me importa que la demás gente escuche, no, está afectando el derecho del resto. Los derechos humanos tienen esencia, naturaleza, y esa esencia
el aspecto ontológico es que permanezcan siempre y sean superados constantemente. De hecho, los derechos humanos son superados constantemente. Hay algo que siempre voy a estar repitiendo y repitiendo, y de antemano quiero pedir disculpas, pero repito muchísimo, hasta familiarizar cierta cultura. Por eso hay un principio de la información que dice que la redundancia es una virtud, y es muy cierto. Redundando, después se llega a la comprensión que es cultura general, y después no se sabe de dónde, pero ya estoy formado. Y parte de esto es que los derechos humanos, a partir del año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron su gran auge, y todavía lo estamos teniendo, con la superación constante de los derechos humanos. El año 45, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues se creó las Naciones Unidas. Eso lo vamos a ver más detalladamente. Estas Naciones Unidas, dentro de los propósitos y fines de la Carta, ahí establece el desarrollo de los derechos humanos. A raíz de esto vinieron los derechos humanos y se convirtieron en postulados internacionales y en leyes nacionales. Todas las constituciones tienen los postulados de derechos humanos, todas, velando por los derechos fundamentales. Pero es por la propia Naciones Unidas. Entonces, de ahí viene la permanencia y superados constantemente. La existencia de los derechos humanos se fundamenta en la dignidad del aspecto etiológico, la dignidad del ser humano, a sabiendas que es la base de todos los demás derechos habidos y por haber. El valor que también tiene los derechos humanos es alcanzar la justicia. La idea es que a través de la justicia podamos llegar a garantizar nuestros derechos humanos. ¿Qué pasa si ustedes van a un registro y quieren inscribir algo y resulta que no se lo permiten? Pues ahí ya está violándosele un derecho humano, y tiene que acudir ya a las instancias administrativas y posiblemente al ámbito judicial y llegando al ámbito constitucional. De ahí surge un tema muy importante que ustedes ven ya en el procesal constitucional, que es el amparo. El amparo es el SOS, es nuestra gran salvación. Y se los puedo garantizar como alguien que ya ejerció jurisdicción en su momento. A través del amparo se logran mejores cosas que en la vía ordinaria, porque el amparo es derecho humano en sí, es la acción que se tiene para hacer valer los derechos humanos de las personas. Cualquier derecho humano es la vía del amparo. Y si no, pues tendríamos que acudir a las vías internacionales, que en su momento estaríamos hablando de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la idea es no llegar hasta allá. La idea es que aquí se solucione su derecho. Aquel que pierde un examen, por ejemplo, injustamente, pues es un derecho humano que hay que hacerlo valer. O aquel que no le dejan inscribir como candidatura de algo, también eso es un derecho humano. Es un derecho humano de participar, de elegir y ser electo. Teológicamente es que los derechos humanos sean respetados. Y ahí caemos a lo mismo. Nos respetemos nosotros nuestros derechos humanos y respetar el derecho de los demás. Y si no, pues ahí vendrá axiológicamente el valor de la justicia, que la justicia nos dé ese derecho humano constitucional y legalmente reconocido. O sea, nosotros como seres humanos de a pie tenemos el derecho de hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Eso es fundamentalmente. Entonces, los derechos humanos en sí son todas las garantías inalienables basadas en la dignidad del ser humano y sirven para garantizar la paz y la armonía entre la sociedad, porque en el momento en que se le irrespeten los derechos humanos ya no hay paz, ya no hay armonía para nosotros.
el clásico ejemplo de que le estoy diciendo de que usted prestó dinero y ya no se lo pagan, va a tener paz, va a tener armonía. No, ¿qué quiere? Que le devuelvan su dinero, y si se lo devuelven, ya hay paz y armonía. ¿Cómo lo hacemos valer? Pues para eso está el curso de Derechos Humanos, y uno de los principales elementos para hacer valer los derechos humanos, judicialmente hablando, es la vía del amparo, que también ustedes lo van a ver de mejor manera, obviamente, en el derecho procesal constitucional, pero recordemos que el amparo es para hacer valer los derechos fundamentales de las personas, cualquier derecho, individual, colectivo o transnacional. Entonces, esta efectivamente es la idea de hoy, de decir qué son los derechos humanos, para qué sirven los derechos humanos y cómo hacemos valer esos derechos humanos. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, compañeritos. Licenciado, disculpe, solo quisiera tener un poco más claro, la otra vez que tenía yo una muy buena señal de internet, ¿qué libros vamos a usar como lectura para su curso? Yo les manifesté, les enseñé este es el libro básico que yo utilizo, y se los dije que eso estaba en PDF, ahí en las instancias que ustedes ya conocen por parte del internet. O sea, yo no se los pido para comprarlos, sino que lo pueden adquirir aquí por PDF. Derechos Humanos. Sí, se llama Curso de Derechos Humanos. ¿De quién es el autor, perdón? Ronnie López Contreras, Ronnie Eulalio López Contreras. Ah, suyo, ok. Gracias, licenciado. Muy fino. Don Manuel, cuénteme. Muy buenas noches, licenciado. Sí, don Manuel, cuénteme. Me recuerdo que el expresidente de la República, Álvaro Arzú, voy a lo de la línea de Transmetro. Cuando lo implementó, él dijo que lastimosamente fuimos y somos un gobierno, mejor dicho, un pueblo que fuimos conquistados, que no tenemos esa mentalidad, y que lamentablemente nosotros tenemos que ser inducidos a que seamos obedientes. A lo que voy es esa palabra que dijo obediente, y vamos a hacer una nueva línea para cambiar el pensamiento humano, para que se alinee y haga caso. Por ejemplo, que haga cola, el respeto. A eso es lo que voy, ¿va? Ahí va cumpliendo más o menos en lo que estaba diciendo Benito Juárez. El derecho, ¿cómo decía? Vamos a ver. Decía, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Él lo está aplicando, pero lamentablemente nos llevó a muchas personas a que nos alineáramos para que se llegara a un fin de tener un buen transporte, que también nosotros fuimos beneficiados en esa línea, pues, a pesar de que había de una u otra forma, hay corrupción de una u otra forma, pues, y salieron beneficiados muchos, pero salimos beneficiados en el sentido de que un transporte más ágil. La seguridad se vio bastante más segura en esa situación. Es un pequeño comentario. Muchas gracias. Yo recuerdo que en esa ocasión él iba a inaugurar el Transmetro cuando salieron los discapacitados, y me alegró eso tanto, porque los discapacitados, a través de un amparo, prohibieron el arranque de ese Transmetro porque no habían rampas para discapacitados. Mire qué interesante. Así quisiera yo que lo hicieran para las pasarelas, de veras. De repente aquí estoy hablando con los futuros accionistas, pero de veras me duele tanto las pasarelas. Pero le cuento también como anécdota, así le pasó, estaba furioso el señor como usted ni se imagina, pero tenía razón los discapacitados, no es posible, ahí están, pero solo pensaron para las personas que pueden caminar muy bien, y nosotros,
paralizaron el Transmetro hasta que hicieron las rampas. O sea que no crea usted que las rampas están porque se les había ocurrido, tampoco, no fue así, es a través del amparo. Don Ricardo. Sí, licenciado, buenas noches. Fíjese que a mí me gusta mucho tener los libros en físico, en alguna librería donde vendan su libro. Mire, don Ricardo, yo como se los dije el lunes, el problema es que yo ya lo dejé de imprimir. Yo lo dejé de imprimir precisamente por la pandemia, para no exponerlos, que tenía que ir a comprarlo, y además de veras yo no lucro con esto, entonces directamente ya no lo imprimí, sino lo pasé directamente al PDF. Ahora, y mire, yo no sé si lo venden, le soy franco, por ahí me llegan unos compañeritos que parece que todavía lo vendían o lo reimprimieron no sé quién, eso es lo que me dijeron, pero de ahí yo no. Ahora, lo de la editorial Fénix no lo sé porque ellos tenían un libro antiguo, yo este libro lo hice creo que en el 2008, 2009, pero ya lo he ido mejorando, aquí estamos hablando de una 6ª edición del año 2017, o sea, ya cambió rotundamente del que vende Fénix. Entiendo, muchas gracias. Creo, pues no lo sé. Muy bien, compañeritos, nos miraremos el próximo lunes. Se cuidan ustedes un montón. Y cuídense. Gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias.